Entonces me decía que es más difícil lanzar un membership site como El Español y conseguir los 10.000 primeros suscriptores o mantener los más de 30.000 que tiene el diario.es. Bueno, cada cosa tiene su reto y salir fuerte teniendo muchos suscriptores, socios, miembros, como los queramos llamar, está claro que es difícil, y cuando sales con la potencia que salió El Español, con 10.000, pues está claro que es un logro. Pero para tener un modelo sostenible, lo esencial, desde luego a medio plazo, es mantener y aumentar esos socios, suscriptores, miembros o como los queramos llamar. Y ahora mismo es el reto en el que está el diario. Tenemos más de 34.000 socios, con una tasa de renovación muy alta, pero el gran reto es subir. Está claro que conseguir estos socios en España pues es un logro, no hay otro medio digital nativo que tenga tantos socios, y ahora también medios tradicionales están mirando a la suscripción, pero desde luego es un reto, y también aumentar el equilibrio entre los ingresos que vienen de la publicidad y los ingresos que vienen de porque los realmente lectores. Hubo un antes y un después del caso Cifuentes, porque de los 22.000 socios que teníais como base, casi han incrementado creo que es un 50 o un 54%, solo con esa serie de reportajes. Bueno, desde luego es muy buena señal que el diario crece cuando hay momentos informativos fuertes y muy directamente relacionado con exclusivas, con lo cual en realidad es un poco el modelo ideal, que creces con el periodismo y relacionado con historias concretas. Desde luego el caso Cifuentes, cuando Raquel Ejerique y Nacho Escolar destaparon la falsificación del máster de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, fue el salto más grande para el diario. En unas pocas semanas se consiguieron 10.000 socios, que realmente es un récord en la historia del diario. Y lo bueno es que esos socios se han quedado. Ahora, cuando ha pasado un año, teníamos ese momento crucial de la renovación de esas personas, porque también quedaba la duda de, bueno, se han hecho socias en un momento informativo muy fuerte, pero ¿qué pasará un año después? ¿Estarán contentas? Porque las cuotas normalmente son anuales. Pero realmente eso, cuando yo he recibido el correo de Nacho Escolar de tenemos una tasa de abandono del 10%, que es digamos que la ratio crítica de este modelo de membership site, ¿no? Dentro de las KPIs, la tasa de abandono es como qué está pasando con nuestro contenido que nos abandona tanta gente, ¿no? Pero es muy baja, un 10%. Normalmente en la industria a nivel europeo, incluso a nivel español, está en torno a 1 de cada 3 se dan de baja a nivel mensual o a nivel semestral, ¿no? O sea, es una tasa muy baja. Sí, la tasa desde luego de renovación del diario es muy alta, o la de abandono es muy baja, es verdad, pero en números absolutos, claro, cuantos más socios, más suscriptores tienes, pues más suena, ¿no? Porque el 10% de 34.000 pues son 3.000, ¿no? Con lo cual está muy bien, y desde luego es un reto que en el diario hemos conseguido mantener a esos lectores. Y además en el caso de Cifuentes, a diferencia de a lo mejor otros casos del pasado, sí que se han quedado, porque sí que en otras ocasiones con otras noticias, pues bueno, a lo mejor era más impulso y tal vez no renovaban, pero bueno, esto que lo acabamos de ver porque acaba de pasar, la mayoría, el 90% de esas personas se han quedado y han renovado, pues la mayoría otro año más con el diario. Pero está claro que siempre es un reto, tienes que también asegurarte de que esas personas pues siguen contigo, siguen leyendo el periódico, están satisfechas con la próxima exclusiva, ahora teníamos un periodo muy intenso con la cobertura electoral, y es un esfuerzo diario que también hace no solo nuestra redacción, sino nuestro equipo dedicado a los socios, a mandarles emails, a cuidarlos cada vez que hay novedades. Tenemos a 2 personas que atienden todas las dudas del teléfono, tienes que hacer un seguimiento continuo de esos lectores desde todos los puntos de vista. El tocar la línea editorial del diario hace que se dé de baja suscriptores. Por ejemplo, lo último que os ha sucedido es cuando avanzabais el expediente de regulación de empleo de Podemos, ¿hubo gente que se dio de baja en oleadas? ¿O? No, en oleadas en absoluto, muy pocos casos. Lo que vemos a veces, y que creo que además es una buena lección para otros medios que tal vez estén pensando en suscripciones y en, bueno, pues el equilibrio de
quieres tener contactos a los lectores, pero quieres seguir haciendo tu trabajo. Hay que diferenciar muchas veces entre los comentarios anónimos de las noticias, los comentarios que te llegan en Twitter y luego tu lector fiel de verdad, y en nuestro caso que además es a menudo socio, suscriptor. Y en el caso, por ejemplo, de esa noticia de Podemos, se dieron algunas personas de baja, pero muy pocas. O sea, creo que al final, pues, los lectores que de verdad aprecian la información y aprecian también la misión del diario como un medio independiente, o también en el caso de otros medios que a lo mejor puedan tener suscriptores, pues esos lectores también entienden la diferencia. Y de hecho hace poco hicimos una encuesta entre los socios, pues preguntando por nuestros columnistas, y era curioso que en cambio una de las quejas que nos llegaba es que querían más variedad de opiniones, incluso aunque fueran contrarias a las suyas. Algunos socios que decían, bueno, yo soy de izquierdas, pero me gustaría ver también otras opiniones contrarias a las mías, más conservadoras, con lo cual sí que hay un tipo de socio, por lo menos más maduro, al que le gusta ver en la opinión variedad, y también que distingue que, bueno, pues hacemos información de todos los partidos, con lo cual, pues con respecto a tus preguntas, sí hubo alguna baja, pero desde luego en absoluto en oleadas. Ahora que en España se está intentando, por parte de las grandes cabeceras, adecuarse a un modelo que es un modelo de suscripción, donde puede haber un muro de pago poroso, un modelo freemium, como por ejemplo es el de Infolibre, o una membresía prácticamente que es la vuestra, con un time lock de a determinada hora liberar el contenido, solo lo ven antes que nadie los socios. Leyendo un poco la partitura de las cuentas que habéis presentado, básicamente ese es el modelo, ¿no? Es el modelo que está imperando en Europa, es decir, un 70% viene de la publicidad, un 30-40% viene de los socios, y a caballo entre esos dos modelos, es decir, la publicidad y los miembros, vosotros habéis logrado algo que tengo la impresión de que muchos medios todavía no tienen, que es comunidad. Sí, al final, es decir, yo creo que todos los medios tienen comunidad si la entendemos como... Pero igual no detectada. Igual no detectada, y que a la que no le están sacando el sustento necesario para mantener su negocio, ¿no? Pero todos los medios tienen comunidad, que es entendida como los lectores fieles, los que de verdad te leen varias veces a la semana, que cuando te pones a mirar los datos en realidad son muchos menos que los grandes números agregados, y eso le pasa al Diario, al País o al New York Times. Los lectores fieles son muy pocos, y son esa comunidad a la que de verdad, pues, te tienes que dirigir, y a la que tiene sentido pedirle dinero para mantenerte, para no depender de un modelo publicitario, pues, que sabemos que da poco y que está roto en muchos sentidos. Y por eso muchos medios, desde luego ya ha pasado en Estados Unidos, en Europa, y está empezando a pasar en España, están por eso mirando a otro modelo por lo menos más equilibrado, porque, bueno, pues solo con la publicidad básicamente digital, porque el papel pues cada vez está más reducido, pues no se vive. Y es un modelo más sano, porque también está basado en lectores individuales que, bueno, pues apoyan la labor periodística, no tienen otros intereses, de ¿no? hecho, por eso muchos medios han empezado a desplegar un muro de suscripción, ¿no? Para detectar esos lectores y rastrearlos y traquearlos y ver por dónde van, cuál es el contenido más susceptible de monetizar, etc. El modelo al que tenderá la mayoría de la industria será un modelo híbrido entre lo que es el New York Times y The Correspondent, o The Correspondent, como hemos hablado antes en bambalinas, no es un modelo a seguir. Bueno, creo que cada medio tiene que encontrar su modelo, no creo que haya un modelo, y pues ya nos gustaría a todos ser el New York Times, nos encantaría tener 1.500 periodistas y hacer la información que ellos hacen, pero el New York Times es uno, y hay un New York Times, y bueno, y es el inglés, hay un Wall Street Journal, hay un Washington Post, pero eso, creo que también hay que adaptar al mercado. El mercado español no es el mercado anglosajón, al país y también al tamaño de cada medio. Entonces, yo no diría desde luego que hay un modelo ideal perfecto. Lo que sí diría es que
todos los medios en todo el mundo están tendiendo a hacer versiones distintas de la suscripción. A lo mejor es un medio más parecido al nuestro y al del Guardian, que son más abiertos, donde, bueno, si no puedes permitírtelo, pues al final podrás seguir leyendo de alguna forma, y otros medios, pues otros modelos más restringidos, donde está más claro que es transaccional, que si quieres leer siempre tienes que pagar, o en cuanto lees un poquito más tienes que pagar. Creo que cada medio y cada mercado tiene que ir probando y adaptarse, pero la conclusión prácticamente de todos es que solo con la publicidad tradicional pues no vale. Cuando hablábamos anteriormente sobre la tasa de abandono del diario, ¿qué tipo de medidas de choque vais a implementar para que esa tasa de abandono de miembros no aumente o se mantenga, digamos, estable? ¿Cambiar el tipo de precio, que es la variable que casi todo el mundo cambia, de una cuota anual a una cuota mensual, cosa que ya tenéis? Sí, tenemos las dos ahora. Darle más servicios, generar más comunidad, o sea, ¿tenéis un plan de choque para contener esa tasa de abandono o no? Bueno, la tasa de abandono, como comentábamos antes, o sea, en realidad es muy buena y es más que nada conservarla, que, bueno, por supuesto siempre quieres reducirla al mínimo posible, ¿no? Pero esa parte creo que es más, pues, el seguimiento. Ahora tenemos, desarrollamos un par de proyectos tecnológicos grandes para tener, pues, más, digamos, un panorama más claro de nuestros socios, y, pues, por ejemplo, si hay personas que no abren el diario, que no lo están leyendo, pues intentar ver qué pasa ahí, dar más servicio, más atención. Estamos pensando en algunas ventajas extra para los socios, pues ahora mismo les invitamos a eventos, les mandamos una revista en papel, pero a lo mejor pues hay más cosas que podemos hacer, con visitas a la redacción, con algunos extra. Estamos pensando en eso. Y luego lo que estamos trabajando es en una manera un poco más constante de pedir a las personas que se lo pueden permitir y que nos leen a menudo, que contribuyan al diario, que se hagan miembros, que se hagan socios. Esto estamos en un cambio de CMS, de rediseño, que esperamos llegue en otoño, y parte de eso también pues será de pedir de una manera, no diría más agresiva, pero sí más insistente a las personas que de verdad nos leen, que nos paguen. Nuestro modelo está basado en que si realmente no te lo puedes permitir, no vamos a cortarte el acceso a la información, y eso seguirá así. Pero a la vez, si te lo puedes permitir, si te puedes permitir una cuota mensual o una cuota anual, y de verdad estás aquí siempre leyéndonos, pues te vamos a pedir con más insistencia que te hagas socio. Ese tema que has apuntado me parece interesante, porque es un debate que va a empezar a surgir ahora en España. Es decir, si todos los medios cierran su información más valiosa, vamos a generar casi una ciudadanía que no va a tener acceso a la información, salvo aquellos que puedan pagar, ¿no? Es decir, es la diferencia entre el modelo del New York Times y The Guardian. Bueno, en realidad yo creo que ahora mismo nadie se está planteando en cerrar la información completamente. Los modelos que hemos visto en el pasado en otros sitios de cierre absoluto, como el Times de Londres, que por cierto ya está cambiando, aquí ahora mismo pues no se contemplan. Las ideas que tienen otros medios son más, bueno, a partir de un cierto número de historias que tal vez no te deje leer. Pero luego, cuando mires a los números, en realidad unas pocas historias le valen a un porcentaje altísimo de los lectores, y eso pasa aquí, le pasa al New York Times. El 90% de los lectores nunca les salta ese muro del Times. Hay un reciente estudio que habla que solo el 5% del contenido es el que genera capacidad para monetizar. Claro, o sea, la mayor parte de las personas nunca llegan, ni siquiera el New York Times ahora tiene 3 noticias al mes gratis, que son muy pocas, pues la mayoría de sus lectores son ocasionales y nunca llegan a esas 3. Esto a veces, hasta que no miras los datos, no te das cuenta de realmente los fieles que pocos son, ¿no? Yo creo eso, por una parte, no creo que en España se esté planteando nadie en cerrar
por completo, y de todas formas en el caso concreto del diario sí que tenemos como parte de nuestra bandera editorial mantener siempre la puerta abierta a todos los lectores, incluidos a los que de verdad sean fieles y que por algún motivo pues no se puedan permitir pagar esa suscripción o esa membresía. Esa tasa de la que me hablas del New York Times, ¿la tenéis traqueada vosotros? Es decir, ¿cuántas noticias lee un miembro o un socio del diario.es? Sí, aunque nosotros tenemos controlados más bien, estamos viendo el número de fieles, porque el número de socios es un poco difícil. Lo que leen los socios, sabemos que leen más, pero mucha gente no se identifica, no se loga en el diario porque bueno, pues se les olvida, o hasta que no lo hacen por la noche, cuando les llega el email las noticias no lo hacen, ¿no? Entonces por eso es un poco difícil controlarlos, pero sí que estamos viendo pues el número de personas que leen. Por ejemplo, nosotros consideramos que eres fiel si lees más de 15 historias al mes. Pues bueno, personas que de verdad te lean a menudo, a lo mejor son 350.000. O sea, de estos que están todos los días o varias veces a la semana abriendo el diario. Y son unos porcentajes muy parecidos a los de otros medios. Pues eso, hablando hace poco con varias personas del país, como si es que tenemos muchos millones, pero luego los que nos leen, pues es que es una comunidad que también se parece más a las del diario que a los grandes números. Claro, ¿no? básicamente es un dato muy similar a los suscriptores en papel. Exacto. El antiguo, sí, la antigua ratio los que lo compraban en el kiosco, ¿no? Los que lo compraban en el kiosco o los que ya estaban suscritos vía suscripción y lo recogían en el kiosco, ¿no? Sí, hombre, desde luego ahora hay más medios, pero también pues los lectores por las facilidades han aumentado, pero claro, no se pasa de cientos de miles a millones de lectura de periódicos, lectura de verdad. Lectura constante, donde reconozcan la marca, donde vuelvan, y bueno, pues el mercado de lectura español o en España, pues eso es limitado. Pero bueno, por otra parte, si miras los números, dices, bueno, qué potencia si esas personas o una parte más alta de esas personas pues pagan una suscripción mensual, una membresía mensual. O sea, en realidad es mucha gente si te están pagando. Uh-huh. Quería preguntarte, ¿vosotros vais a crear también un departamento de fact-checking en el diario.es? Bueno, nosotros tenemos, durante las elecciones, colaboramos en un proyecto con Maldita.es, en un proyecto que se llamaba... Te lo pregunto porque es que ahora todo el mundo tiene un departamento de fact-checking. Que se sigue llamando, porque seguimos haciendo alguna cosa incluso post-elecciones, el detector de mentiras. Y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Sí. Y no solo nos ha funcionado bien en el sentido de que ha tenido muchos lectores, sino que también hablando con Clara Jiménez y Julio Montes, que son los responsables de Maldita, ellos mismos han notado una evolución positiva también en los políticos, que están un poquito más acostumbrados a que se les pida cuenta y cuando dicen una mentira intentar dar explicaciones o incluso a rectificar. O sea, ha habido un efecto, aunque sea un poco anecdótico, de unos cuantos políticos, pero un efecto positivo, y la verdad es que las historias, sobre todo relacionadas con debates, momentos álgidos en la campaña, han tenido muchos lectores. Pero esto es algo que nosotros ya hacíamos dentro Idealmente todos los periodistas controlan, por supuesto, todos los hechos, pero lo que también es cierto es que en España no existe un sistema de fact-checking estandarizado como en Estados Unidos, donde hay equipos que solo se dedican a eso. Hace años en los periódicos de papel existían los correctores, que no es lo mismo que los verificadores de hechos. O sea, lo que en España, como todo, siempre es un poco más improvisado y depende más de cada reportero. Por supuesto, los buenos reporteros siempre han hecho y siempre harán ese trabajo. Pero lo que faltaba en España es un estándar más organizado de imprimes un texto, señalas todos los hechos que hay en ese texto y aunque estés seguro de que están bien, los vuelves a comprobar uno a uno. Y llamas a los políticos para repetirles explicaciones, que es el método pues, que utiliza el equipo de Maldita, y bueno, que al final han sido pioneros en esta sistematización de algo que por supuesto es periodismo, es parte del periodismo. Y yo la verdad es que era un poco escéptica en algunos proyectos, y bueno, en Estados Unidos han tenido resultados desiguales, sobre todo ahora, en el pasado no, pero bueno, pues ahora en la era Trump es complicado, ¿no? Pero la verdad es que eso, hablando con Clara, luego ella
pues ha notado que ha habido un impacto en los políticos y que incluso en esta campaña en Facebook pues han bajado un poco los bulos. Ha tenido un cierto impacto el empaquetarlo de esta manera. ¿Habéis lanzado justo hoy, cuando estamos realizando esta entrevista, un nuevo producto dentro del diario.es, que es el podcast, y precisamente es contando un poco cómo ocurrió y cómo se publicó el caso Cifuentes, ¿no? ¿Crees que hay varios estudios por ahí, varios papers que hablan de que el podcast es digamos que el producto que puede incluso generar más nivel de compromiso como paso previo a las suscripciones? ¿Lo habéis lanzado por eso o por resacar? Bueno, es un poco de todo. La verdad es que esto empezó una conversación con Raquel Ejerique justo cuando se cumplía un año de su investigación en el diario, pues pensando en qué cosas podíamos hacer, ¿no? Especiales, porque bueno, pues como comentábamos antes, fue un momento muy importante para el diario, y la verdad es que a ella y a Laura Galaub, que también estuvo en la investigación, pues se les ocurrió esto de ¿y por qué no hacemos un podcast, ¿no? Porque es una manera de contar todos aquellos días. Y bueno, Toni Garrido y Álvaro de Cózar, que además ellos hicieron antes el podcast de V sobre Villarejo, pues son los que nos guionizaron toda la historia y vieron que tenía posibilidades narrativas fuertes. Surgió como parte de esta manera de, bueno, ¿qué hacemos con esta historia? ¿Cómo la volvemos a contar? Pero lo cierto es que sí que nos interesan los podcasts también como una vía, como decías tú, que a lo mejor no es tan directa de ganancia económica, pero sí de relación más íntima con el lector. Por el propio formato del audio, pues al final es algo que tú escuchas a solas a menudo, ¿no? Que escuchas en tu casa, es en este caso una historia muy bien contada, muy agradable, que te mantiene la atención. Y bueno, desde luego es un formato muy interesante. Claro, como siempre, pues si miramos al New York Times, ellos ahora mismo están vendiendo un anuncio en el Daily, este podcast diario que tienen, por $30 millones. Yeah. Pues no creo que en el diario consigamos algo así, vamos, en España no ha pasado y en gran parte del mundo pues no ha pasado. Pero bueno, hay algunas pruebas con publicidad de calidad, porque al final el oyente está muy atento si lo haces bien. Por ejemplo, hay una plataforma sueca que se está utilizando también mucho en Reino Unido, que se llama Cast, que está probando con publicidad de calidad. Esa es una vía para podcast. Y luego, pues como comentábamos, es algo que tiene un valor también, porque más allá de este podcast, si haces otro tipo de ideas, vamos, en podcast, te da la sensación de que has terminado algo. Y esa es una cosa a la que le estamos dando bastantes vueltas, porque ahora que los lectores están tan abrumados con la información, darles cosas cerradas de alguna manera, que les den la satisfacción de, bueno, pues he terminado esto, me siento informado porque he escuchado esto. Y al final, pues un episodio de un podcast son a lo mejor 15 minutos, es algo que puedes hacer, que tienes tiempo para hacer. Ahora que el tiempo es tan valioso, tan escaso, pues esto nos interesa, ¿no? Que tengas la sensación de que has cumplido con la tarea de escuchar algo. La última vez que coincidí contigo en un desayuno sobre noticias falsas, un juego de palabras un poco perverso, me contabas que... lo digo en relación a este podcast, porque realmente lo que estáis contando en el podcast es un poco cómo surgió la información y cómo se llevó a nivel de redacción, etcétera, con lo cual estáis informando a los lectores cómo trabajamos los periodistas, cosa que tú comentabas en dicho desayuno, que el lector no sabe exactamente cuáles son las herramientas, cuáles son los obstáculos, y bueno, se genera luego la figura del periodistillo, ¿no? De que critica el trabajo de un periodista sin saber todo lo que hay detrás a la hora de publicar, de titular, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú crees que hemos perdido un poco ese contacto con el lector de decir, mira, un off the record es esto, esto lo he comprobado con 3 fuentes, he hecho la triple validación, etcétera, etcétera, todo esto que bueno, que las películas anglosajonas se lleva, eso que caen son libros de la estantería de detrás, no te preocupes, porque no pasa nada, pero parece que es que mi pregunta... Una librería animada. Ha generado como un terremoto, ¿no? Los cimientos. ¿Tú crees que eso, que hemos perdido un poco el contacto con el lector, en el sentido de que el lector ni siquiera sabe cómo hacemos las cosas? Bueno, en realidad yo creo que, o sea, el lector
ahora le estamos explicando más cómo es nuestro trabajo. Cuando solo había unos pocos medios, no existían redes, en realidad el lector no tenía ningún contacto ni con el periodista, ni sabía especialmente más allá de las películas, que a veces lo cuentan muy bien, cómo trabajamos los periodistas, o muy mal, depende, ¿no? Depende de qué película veas. Pero bueno, yo creo que en realidad ahora hay más información y aún así, como tenemos también más herramientas más fáciles, pues eso, desde un podcast hasta a las redes, hasta contarlo mejor, tenemos más herramientas para contar lo que hacemos. Y creo desde luego que es una parte importante, que a veces pues por pudor, porque asumimos que todo el mundo sabe lo básico del trabajo, o incluso a veces pensamos que no es interesante, pues no lo contamos. Y que es verdad que este podcast cuenta muy bien cómo trabajan los periodistas y cuenta muy bien también no solo lo difícil que es, sino la poca conspiración que hay a veces, ¿no? De lo prosaico que es y las dudas que a veces tenemos, ¿no? Hay una especie de mitología de que somos superhéroes, no dejamos de ser hormiguitas que estamos intentando sacar como el panadero cada día una buena noticia con un buen titular y que que tenga como sabor, ¿no? Claro, y bueno, pues la información nunca llega perfecta, nunca es bueno, aquí está la exclusiva y está hecho, no, o sea, tienes que investigar, descubrir cosas. Una cosa que cuenta muy bien el podcast es pues las dudas que tenía Raquel Ejerique cuando pues veía desmentido tras desmentido, aunque ya tenía los datos delante, cuando veía la actitud pues de Cristina Cifuentes, de su equipo, pues ella llegó a pensar, me he equivocado, hay algo que se me ha pasado, esas dudas las cuenta muy bien en el máster. Por supuesto que no se había equivocado, pero es humana, ¿no? Y bueno, pues luego todo el trabajo, las noches esperando a que llegue algo, de repente no es lo que pensabas, de repente la competencia saca algo, un poco el trabajo diario y de comprobación y cómo pues no sacas algo hasta no estar seguro, no tener otra fuente. Esto que, bueno, pues a nosotros nos parece normal, pero para el lector pues es interesante y es un ejercicio de transparencia que yo creo que nos viene bien a todos y del que además todos aprendemos con las preguntas a veces de los lectores. Por ejemplo, yo lo que hago siempre al final de las entrevistas es grabar en directo el teaser. Suelto una pregunta y la respuesta la cortamos y nunca la damos en el teaser de la entrevista. Por ejemplo, en este caso, lo que te voy a preguntar es, de lo poco que te conozco, sé que tienes 3 objetivos este año para el diario.es. ¿Cuáles son? ¿Solo 3? Bueno, desde luego el principal reto es aumentar el número de socios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Ay, no lo sé, eso no lo sé. O sea, nos gustaría, más que hasta cuánto, nos gustaría cambiar el equilibrio. Nos gustaría que el 50% de los ingresos, o más o menos, alrededor de la mitad de los ingresos, vinieran de los socios. Luego, pues depende. Eso es incrementar de 2 millones casi hasta 3 millones los ingresos. Claro, y puede ser pues con más socios. Cualquiera que nos esté escuchando ya está haciendo la cuenta con una calculadora y está pues adelante, que vengan. De unos 50.000, 60.000 socios, ¿no? Casi es duplicar la cantidad que tienes ahora. Yo soy de letras, pero vamos, he hecho el cálculo a grosso modo. Sí, nos gustaría eso, desde luego que eso fuera un mitad y mitad. O sea, nos sigue interesando el modelo mixto porque bueno, pues también hay publicidad que todavía es valiosa y que desde luego, o sea, ahora mismo el equilibrio es 2/3, 1/3, 2/3 publicidad, 1/3 socios. Pues bueno, nos gustaría mitad y mitad. Luego nos gustaría hacer más podcasts, más formatos que no fueran solo texto, originales, porque y más lo que te comentaba, ¿no? Más productos cerrados, cerrados en el sentido de que se lean de una manera fácil y rápida, que el lector no esté perdido en esta abrumadora ola de información que tenemos todos a diario. Ofrecerle cosas prácticas, que puede ser un podcast, puede ser una newsletter, puede ser algo que nos inventemos que le dé esta satisfacción de, bueno, me he enterado de algo, estoy informado y he tenido tiempo para hacerlo. Y bueno, otro objetivo que bueno, ya no depende de mí, pero depende de las reacciones, pues oye, la próxima gran exclusiva.